Soy Jorge Alexander Cao, egresado del programa de artes musicales con énfasis en composición y arreglos. Mi trabajo de grado titulado El violín de Víctor Julio Churuguaco Camacho, una mirada a la memoria musical de la sociedad funzana del siglo XX en la modalidad de monografía bajo la tutoría del maestro Manuel Bernal, es el resultado de una larga investigación en torno a las prácticas y manifestaciones musicales, tanto empíricas como académicas, que involucraron la fiesta popular, el sentido carnavalesco y la música popular dentro del municipio de Funza durante gran parte del siglo XX. Como fuente para la obtención de información y material pertinente para el proyecto, se consultaron varios textos publicados, principalmente de carácter de divulgación, donde se encontraron referencias en cuanto a las costumbres y la cultura funzana, pero poca información relevante o ya conocida, al menos a nivel local, sobre Churuguaco y demás músicos tradicionales, por lo que fue necesario como fuente nueva de información emplear un concepto más familiar a la historiografía, sociología y demás ramas de las ciencias sociales, la historia oral. Durante un periodo de 3 años, y con el fin de conocer aspectos referentes a la vida de Churuguaco, demás músicos tradicionales e historia del municipio, se realizaron entre 17 a 20 visitas con carácter de entrevistas semiestructurado flexible, dando como resultado alrededor de 33 horas y media continuas de grabación, las cuales posteriormente fueron transcritas en su totalidad en formato de diario de campo, consignando aspectos relevantes de las comunicaciones con un nivel de descripción muy detallado, dando como resultado un total de 17 diarios independientes, los cuales fueron adjuntados al documento escrito como anexo. Dentro de la investigación se encontraron algunos registros inéditos de Churuguaco, en medios de fijación antiguos como cassettes de audio y grabaciones en formato de Betamax, con los cuales fue posible reconstruir y transcribir en partitura parte de sus piezas, como conocer algo de su práctica musical, su repertorio más representativo y su estilo interpretativo. El documento escrito consta de 4 partes. En el primer capítulo se desarrolla una síntesis de varias temáticas vinculadas al contexto social, como el caso del panorama nacional, principales sucesos y conflictos durante el siglo XX, como un recuento de la historia de Funza, desde su época prehispánica hasta la actualidad, destacando algunas de sus principales celebraciones públicas, costumbres y hábitos durante el siglo XX. También se expone el movimiento de la rumba criolla durante la década de 1940, de la mano de compositores como Emilio Sierra y Milcíades Garavito, con sus conjuntos tipo orquestas de baile, con las cuales pusieron a bailar a Bogotá, y su posterior transformación y vinculación a la práctica interpretativa de conjuntos rurales y campesinos, principalmente de cuerda, por parte de los requintistas Jorge Ariza y Luis Lorenzo Peña, aspectos que influenciarían en gran medida la cultura funzana de aquel entonces. En la parte final de este capítulo se presenta un relato a manera de biografía de Víctor Julio Churuguaco, abordando aspectos de su vida familiar, aficiones, ocupaciones laborales y primeros contactos con la música. Y aquí tenemos al señor Víctor Julio Churuguaco. Churuguaco, indígena, chicha. Chicha, sí. Orgulloso. Orgulloso de serlo, sí. Sí. ¿Y compositores? Bueno, compositores tal vez no ha habido aquí muchos, pero usted es uno de ellos. Yo me cuento que entre uno de los compositores, sí, y recuerdo pues que hice mucha música en mi época, sino que no fue toda grabada, sino solamente recuerdo que se grabó Pedacito de Cielo. En el segundo capítulo se presenta más detalladamente su labor compositiva, reconstruida a partir de los registros y las narraciones orales recolectadas, dando como resultado un catálogo de 10 piezas, sobresaliendo Pedacito de Cielo, inspirada en su primera hija Amelsa Estela Churuguaco Jurado, nacionalmente conocida dentro de la producción de la rumba criolla y localmente acogida como símbolo de la cultura funzana, grabada por una gran cantidad de intérpretes y agrupaciones destacadas como la estudiantina Alma Colombiana de Antonio Silva Gómez, el dueto Virgelina y Miguel acompañados del conjunto Brisas del Sur, Jorge Ariza acompañado por Antonio Castillo, Luis Lorenzo Peña y su conjunto familiar, entre muchas más. También dentro de su producción se destacan las rumbas criollas funzanita y andariega muy interpretadas y conocidas a nivel local, como también Tus Ojeras, compuesta en compañía de uno de sus grandes amigos, Ezequiel Martínez, Chiquitín, para Zenaidita y Martica, inspiradas en su hijo Víctor Julio Churuguaco Jurado, su esposa Zenaida Jurado y su amiga Marta Consuelo Salgado respectivamente, Los Porros 1 y medio y Pompilio Gutiérrez, y finalmente el Pasillo Luis Fermín, inspirado en otro de sus hijos y compuesto al final de su carrera. Durante el capítulo 3 se desarrolla una detallada exposición de los conjuntos documentados, pertenecientes a la práctica musical local durante gran parte del siglo pasado, pudiendo citar datos referentes como integrantes, lugares de reunión, historias e incluso repertorio concreto.
Entre estos se encuentran la banda de Funza, el conjunto de Víctor Julio Churuguaco y sus amigos músicos, el trío o cuarteto Churuguaco, el conjunto de Víctor Julio El Chato Vega, el trío vocal instrumental de Víctor Manuel Martínez y el trío instrumental Sentimiento Andino de Sergio Julián Jacome y Argeni Narváez. Finalmente, en el último capítulo del escrito se abordan algunas piezas del repertorio tradicional, pertenecientes a la práctica musical de Churuguaco, contrastándolas con fuentes originales de las mismas como partituras publicadas por casas editoriales antiguas y grabaciones en disco de diversos formatos. Mediante el análisis de estilo, involucrando elementos como la melodía, la armonía, el ritmo y la estructura, fue posible encontrar algunas generalidades en sus interpretaciones, y con esto una reconstrucción muy precisa de su estilo al tocar el violín. La realización de este trabajo aporta significativamente al estudio de las músicas tradicionales en el ámbito académico, la reconstrucción, transcripción y registro de algunas composiciones, la aproximación a la práctica local y posterior análisis interpretativo de Víctor Julio Churuguaco representa una estética aislada al margen de la historia oficial, muy importante para la reconstrucción de nuestras músicas regionales de naturaleza popular. Y para continuar con este video, un agradecimiento especial a Raymond Antonio Churuguaco, violinista y nieto de Víctor Julio Churuguaco, el cual siempre estuvo presente, colaborando y aportando significativamente para la realización de este proyecto. Bueno, Jorge, observar este video de corto tiempo para el gran trabajo que representa es muy inspirador, muy motivante y muy satisfactorio. Yo, al igual que en la sustentación, lo felicito por el trabajo realizado. Veo que es un trabajo hecho con mucho empeño, mucha constancia, mucha disciplina y con un logro muy interesante porque es realmente un aporte a la historia de la música, en el país desde lo local, desde su municipio Funza, en el cual usted está en el video y el cual usted está trabajando a lo largo de toda la investigación a través del maestro Churuguaco y a través de las agrupaciones. Entonces, de verdad felicitarlo porque los músicos a veces pensamos que la transcripción es solamente la partitura y resulta que usted nos muestra aquí al transcribir 33 horas de grabación que al transcribir esas entrevistas que se logran trabajar en los diarios de campo y al transcribir las partituras se logra una reunión de distintas fuentes de información que aportan para construir una historia local de la música popular, como usted lo manifiesta en su trabajo de grado. Bueno, además de los diarios, de las grabaciones, de los cassettes, de los trabajos en Betamax y de otra serie de materiales que usted tiene, partituras históricas, grabaciones discográficas, o sea, usted procesa una cantidad de material de investigación muy interesante. Es muy meritorio de verdad hacerlo porque en nuestra facultad pues no hay un curso de metodología de la investigación y usted al trabajar esta monografía ha desarrollado realmente un trabajo de metodología de investigación muy interesante para adelantar y llevar a buen término una primera etapa de este proyecto muy interesante que hace un gran aporte a la historia de la música. Entonces, felicitarlo, Jorge, y pensar que este trabajo se proyecta y sigue hacia adelante, ¿no? Abre muchas puertas, como todo trabajo que se ha hecho sistemática y organizadamente. Muchas gracias, maestro, por esas palabras. Agradezco mucho a usted y al maestro Manuel Bernal el haber valorado tanto el trabajo y a su comité de trabajos de grado por tenerme en cuenta para este evento. Sí, este proceso investigativo surge de una inquietud personal por el estudio de las músicas tradicionales en el municipio de Funza, puesto que conocía un poco sobre el caso de Víctor Julio Churuguaco de antes, pero sentía que debía investigar un poco más. Y es en este proceso de realización de entrevistas, transcripción de las mismas, elaboración de los diarios de campo sistemáticamente, transcripción de la música, reconstrucción musical, análisis musical, que descubro su práctica musical y también la presencia de otros músicos y otras agrupaciones que estaban presentes en la escena local también, músicos que pues no cuentan con la visibilidad y el reconocimiento local,
como el caso de Ezequiel Martínez, Luis Cajamarca, Milcia Estaque, Antonio González, entre muchos más. Creo que el objetivo de la reconstrucción de la memoria musical del municipio se acerca bastante con la realización de este trabajo y sobre todo a la visibilización de estas prácticas. También invito a la consulta del documento escrito, el cual se encuentra ya publicado en el repositorio institucional de la Universidad Distrital, el RIU, en el cual se encuentra el resultado de estos años de investigación. Me siento muy honrado y feliz de saber que mi trabajo es tenido en cuenta y como punto referente y como punto de partida para futuras investigaciones en el ámbito de la investigación y de la metodología, en el área de trabajos de grado y, por qué no, en otros escenarios. Agradecer también a todas las personas que fueron partícipes de la etapa investigativa, puesto que sin esta colaboración no hubiera sido posible la reconstrucción de la identidad de la música funzana. Espero les haya gustado este video a manera de explicación de lo que fue mi trabajo de grado, y muy agradecido, maestro, con usted y con todos los maestros involucrados en este proceso, que fue muy valioso para mí. Muchas gracias.